Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos hoy día viernes 24 de septiembre en la fiesta de María de la Merced o la Mercedaria. Le damos la bienvenida a esta página Algo que decir por Israel de Cristo. En esta noche vamos a desarrollar un tema de liberación, ya que he estado acompañando a algunas personas y he encontrado que hay necesidad de predicar al respecto. El tema que vamos a desarrollar en esta noche se llama los encendidos dardos del maligno. Y antes de comenzar, como solemos hacer, te invitaría a que ahí en tu casa pudieras, por favor, tener tu Biblia a la mano. El texto que voy a utilizar en esta noche para nuestra reflexión es la carta a los Efesios, el capítulo 6, versículo 10. Efesios, capítulo 6, versículo 10, es el texto de donde vamos a tomar nuestra reflexión. Vamos a empezar entonces dándole gracias a Jesús por esta oportunidad y adorando a nuestro Rey. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dirigir nuestras plegarias a este Dios bueno, este Dios bendito que siempre nos escucha, que conoce nuestras luchas, que conoce nuestros problemas, nuestras dificultades, que sabe aquello por lo que estamos pasando, pero sobre todo que está muy interesado en extendernos la mano. En los designios divinos de la sapientísima providencia de Dios, en esta fiesta de la Virgen que intercede por los cautivos, vamos a pedirle a Jesús junto con ella por nuestra liberación. Invocamos la Trinidad sobre nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? No temo ningún mal si tú estás conmigo. No te
temo ningún mal, si a mi lado estás tú. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Yo, hermano, no sé aquello por lo que tú puedas estar en esta noche pasando. Yo no conozco lo que está preocupando y angustiando tu corazón. Pero hay un Dios bendito que se interesa por cada uno de nosotros. Un Dios bendito al cual le interesa aquello que está pasando en nuestra vida. Un Dios bendito que le preocupa aquello que está pasando en nuestro corazón. En esta noche santa, gloriosa y bendita, Él nos anima a no tener miedo, nos anima a confiar ante la incertidumbre de la vida, ante lo incierto de nuestro día a día, ante el hecho de no saber qué sucederá. El Señor nos invita a no tener miedo, nos invita en esta noche a confiar. Te invito a hacer de esta canción tu oración en esta noche dirigida a Jesús. ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? Dile conmigo. ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Dile conmigo a Jesús. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. No temo ningún mal si tú estás conmigo. No temo ningún mal si a mi lado estás tú. No temo ningún mal si tú estás conmigo. No temo ningún mal si a mi lado estás tú. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Díselo. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré, yo confiaré solo en ti, Señor. Tú me has demostrado que siempre eres fiel. Que siempre eres fiel. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo
pase lo que pase, yo confiaré. Ante las contrariedades de nuestra vida, cuando el viento lo tenemos en contra, ante la incertidumbre y las dudas, ante las dificultades y el miedo, Jesús, en ti confío. Aunque no tenga claro, Señor, lo que sucederá, aunque no sepa lo que pasará, Jesús, en ti confío. Aunque camine por quebradas oscuras, Señor, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, Señor. Tú vienes a mi lado. Conforme dice la Escritura, no me dejarás ni me abandonarás. Estarás conmigo todos los días, siempre hasta el final. Alabado seas, Jesús, hoy en medio de nuestras luchas. Alabado seas, hoy en medio de nuestras debilidades. Alabado seas hoy en medio de nuestras caídas, de nuestros errores y pecados. Alabado seas, Señor, porque en todo momento tú mereces la alabanza, la gloria y el honor. Bendito seas, Señor, porque tú eres quien nos pastorea. Bendito seas, Señor, porque tú eres nuestro guardián y nuestro guardián no duerme ni dormita. Porque ninguno de nuestros cabellos caerá en el suelo sin tu consentimiento, porque tú estás pendiente aún de las cosas pequeñas de nuestra vida. A ti te importa, Señor, esta pequeña vida nuestra. Alabado seas. Ramashitra Haramasuir Mariaraitra. Bendecido seas, Señor. El desánimo y la tristeza no tienen dominio en nosotros, Señor, porque tú eres quien gobierna nuestra mente y nuestro corazón. Alabado seas, Jesús, porque en medio, Señor, de todo, tú eres lo único cierto y seguro en nuestra vida. Roca firme eres tú. Refugio eres tú, Señor, consuelo para el afligido y el desesperanzado. Alabado sea, Señor Jesús. Bendito sea, Señor. No temo ningún mal si tú estás conmigo. No temo ningún mal si a mi lado estás tú. Como dice el Salmo, el Señor librará al justo de todos sus males. Porque muchos pueden ser el mal que sufre el justo, pero el Señor los librará. El Señor nos librará de todo mal. No temo ningún mal si tú estás conmigo. No temo ningún mal si a mi lado estás tú. No temo ningún mal si tú estás conmigo. No temo ningún mal si a mi lado estás tú. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Señor, tú me has demostrado que siempre eres fiel y confiaré solo en ti, Jesús. Tú me has demostrado que siempre eres fiel, pase lo que pase.
pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Por aquello que estás pasando, en medio de aquello que estás pasando, confía en Jesús. Yo confiaré solo en ti, Señor. Tú me has demostrado que siempre eres fiel, y confiaré solo en ti, Señor. Tú me has demostrado que siempre eres fiel. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, yo confiaré. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes, Padre, caer en la tentación. Líbranos del mal. Te damos gracias, Padre Santo y bendito, por permitirnos estar en esta noche ante tu divina presencia. Bendito seas, Señor, que eres dueño de nuestra vida. Bendito seas, Padre. Bendito seas por tu misericordia, por el don que nos ha concedido en tu Hijo, la gracia de conocerte. Bendito seas, Padre, que en esta noche venimos a ti, Señor, con el deseo y el anhelo en nuestro corazón de experimentar, Señor, tu gracia salvadora, tu misericordia. Oh Dios bendito, haz salir de nosotros toda fuerza maligna. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que extiendas tus manos poderosas sobre nosotros, y te pedimos con humildad, Señor, que aniquiles y destruyas toda fuerza diabólica, toda potencia maligna que esté enfermando nuestro cuerpo, nuestra mente o nuestro espíritu. Haz salir de nosotros, Señor, todo maleficio, toda brujería, todo encantamiento. Deshaz de nosotros, Señor, toda ligadura espiritual, toda maldición, todo mal de ojo, toda infesta diabólica, toda obsesión diabólica, toda forma de mal que se haya manifestado en nosotros. Del pecado oculto, libéranos, Señor.
del orgullo, de la soberbia, de la envidia y de la arrogancia. Libéranos, Señor, de los celos, de los odios, de la ira, de la venganza y del rencor. Libéranos, Señor, de la angustia y la tristeza, de la ansiedad y el miedo. Libéranos, Señor. Te pedimos, oh Dios santo, poderoso y bendito, que todo mal que estemos en este momento sufriendo y padeciendo sea transformado por los designios de tu voluntad. Seamos tocados, Señor, por tu divino poder. Trae a nuestra vida, Señor, toda abundancia de bienes. Concédenos la salud física, la salud psíquica y la salud espiritual. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des la gracia, Señor, de ver nuestra vida restaurada y con firmeza en tus caminos. Señor Jesucristo, sella con tu sangre bendita el suelo, el subsuelo, el aire y la atmósfera que respiramos, nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Sella con tu sangre la transmisión y recepción de esta señal, para que la palabra que ha de ser proclamada desate toda gracia y bendición en nuestra casa. Oh Jesús, Salvador, Dios nuestro, Señor mío y Dios mío, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro todo. A ti nos acogemos, Señor. Sea nuestra súplica, sea nuestra oración recibida por ti. Jesús bendito y misericordioso, óyenos. Jesús bendito y misericordioso, escúchanos. Jesús bendito y misericordioso, ven pronto a socorrernos. Oh Señor Santo, a ti claman los que se encuentran angustiados y experimentan de ti su liberación. Porque tú dijiste que has venido, Señor, por los cautivos y los oprimidos a ofrecernos tu liberación. Te pedimos, oh Dios santo y misericordioso, tú que siempre nos oyes, por tu sacrificio redentor en la cruz, porque tú nos has redimido y en la cruz venciste a Satanás. Te pedimos, oh Señor, por tu sangre derramada, por tu humillación, por la mortificación que sufriste. Te pedimos, Señor, que nos levantes a nosotros, que tenemos el espíritu hundido, que podemos estar desanimados. Señor misericordioso, concédenos la gracia de vernos libre de todo mal. Tú que eres grande, tú que eres bondadoso, Señor santo, libéranos. Libéranos, Señor. Nishana Masuyara Bashitra Yaraitra. De todo pensamiento negativo y pesimista, libéranos, Jesús. De todo pensamiento de rabia y de muerte, libéranos, Jesús. De todo pensamiento de suicidio o de aborto, libéranos, Jesús. De todo pensamiento lujurioso, libéranos, Jesús. De la división familiar y de toda amistad mala, libéranos, Señor Jesús. Libéranos de manera muy especial del mal oculto, de ese que no percibimos, que no reconocemos, que no nos damos cuenta que tenemos, Señor. Y concédenos la gracia de vivir en tu paz, para que libres siempre de todo mal podamos servirte con profunda alegría. Espíritu Santo, te pedimos en esta noche, pues ahí en donde tú estás hay libertad. Que vengas sobre nosotros. Que vengas, Espíritu Santo, sobre nosotros, sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón. No solamente para abrir nuestra inteligencia y podamos comprender la hondura y la profundidad de lo que tú en esta santa noche gloriosa y bendita nos quieras enseñar, sino, Espíritu Santo, también te pedimos que vengas a nuestra vida para que desates en nosotros toda atadura material, personal, toda atadura espiritual, toda atadura psicológica. Te pedimos, Espíritu Santo, porque
Solo siguiendo tus mociones podemos vivir la vida en abundancia ofrecida por Jesús. Te pedimos que nos enseñes, Señor, a ser sensibles a tu presencia. Ven, Espíritu Santo, iluminándonos con una luz potente y concediéndonos la gracia, Señor, de poder comprender y que nosotros no encuentre obstáculo la palabra de gracia y de salvación que ha de ser proclamada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos en este día consagrado a María, en esta fiesta de María de la Merced, o la Virgen de las Mercedes, conocida también como la fiesta de María la Misericordiosa. Te pedimos, Señora, tú, que en esta fiesta especial se te entregan a todos los que están en las cárceles, privados de su libertad. Tú que intercedes por todos los que estamos cautivos, ya sea en el cuerpo, en la mente o en el espíritu. Te pedimos, oh Señora nuestra, que intercedas para que en nosotros se dé la plena liberación ofrecida por Jesús. Que toda atadura y que todo cautiverio en el que nos encontremos, de ello seamos liberados. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. San Gabriel de la Dolorosa, ruega por nosotros. Santa Escolástica, ruega por nosotros. Santa Catalina de Labouré, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Santa Bernadette, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último vamos a rezar la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Que Dios manifieste sobre él todo su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos hoy día, viernes 24 de septiembre, a este encuentro de liberación con nuestro Señor Jesucristo. Hoy día saludamos a todos nuestros hermanos mercedarios, ¿no? En la universidad yo tuve unos compañeros que eran en aquel entonces pues laicos, después fueron sacerdotes, ¿no? Les decía los mercenarios, ¿no? Así nos bromeamos nosotros, ¿no? Que ahora son dos amigos sacerdotes, que el Señor les siga bendiciendo en su ministerio. Y en esta fiesta de la Virgen de la Merced, conocida también como la fiesta de Nuestra Señora de la Misericordia, ¿no? ¿Y por qué? Porque es en esta advocación de los mercedarios en que se visita a los presos, ¿no? Se busca la liberación de los que están cautivos, ¿no? Y pues bien, vamos a pedirle a la Virgen de la Merced
en nuestra liberación, ¿no? Del cautiverio que podamos tener en las distintas áreas de nuestra vida. En nuestro tiempo, hablar de esclavitud a nivel material de pronto no es tan común, y menos hablar de cautividad espiritual, que es en la que podamos encontrarnos muchas personas. Hoy día vamos a desarrollar un tema de liberación. He estado haciendo acompañamiento a varias personas y he encontrado esta necesidad en la iglesia, esta necesidad de dar esta charla. Esperemos pues en la gracia y en la misericordia de Cristo que sea para ti de bendición, como lo ha sido para mí el poder prepararla. La reflexión de esta noche se llama Los encendidos dardos del maligno. Los encendidos dardos del maligno. Y vamos a utilizar el texto del combate espiritual de la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. El tema se llama Los encendidos dardos del maligno, Efesios 6, 10. Dice la Sagrada Escritura: Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores del mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Poned en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies por el celo del evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia, intercediendo por todos los santos y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En tu santísimo nombre, mi Señor Jesús. Pues bien, nuestro objetivo en esta noche es enseñar sobre la psicología de la tentación ordinaria y la tentación extraordinaria del demonio, para poder discernir cómo se presentan estas mociones en el alma, con el fin de que podamos cumplir aquello que se nos dice en este texto leído en el versículo 11 y en el versículo 13, para que podamos resistir las acechanzas del diablo y podamos resistir en el día funesto y mantenernos firmes después de haber vencido todo. Y específicamente la reflexión de esta noche, de todo este texto, en donde se nos enseña sobre el combate espiritual, la reflexión de esta noche la vamos a realizar específicamente del versículo 16,
en donde se nos dice lo siguiente: embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Entonces vamos a tratar de explicar este versículo, vamos a hablar de qué trata esto, los encendidos dardos del maligno. Pues bien, los nombres con los que el espíritu del mal es llamado en la Sagrada Escritura tiene por objetivo mostrarnos, tiene por objetivo subrayar algún aspecto específico de la actividad maléfica de los demonios. Es decir, en ese sentido, es importante para poder hacer una correcta demonología, entender y comprender por qué en la palabra de Dios en algún momento se le llama Satán, en otro momento diablo, por qué en algún momento se habla de espíritus impuros, ¿no? Y por qué en este sentido aquí hablamos de los dardos del maligno. Y es en ese sentido que en el Nuevo Testamento, no por casualidad, el apelativo más común usado, aplicado al demonio, es espíritu maligno o simplemente maligno. Nombre que es considerado en su forma tanto singular como en plural, aparece unas 76 veces en el Nuevo Testamento. Entonces es muy interesante esto, muy importante. 76 veces en el Nuevo Testamento se nos habla de maligno, se nos habla del espíritu maligno, ¿no? Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, en el versículo 37, dice lo siguiente nuestro Señor Jesús: sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Que lo que pasa de aquí viene del maligno. Viene del maligno. En otras traducciones dirá: sea vuestro lenguaje, sea su palabra sí o no. Que lo que viene de ahí, que lo que pasa de ahí, lo agrega el maligno. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo nos advierte de esto. Aparece el maligno como ocasionando inseguridad en la persona, sembrando dudas y sembrando incertidumbres. Otro texto más, Mateo capítulo 13, versículo 19. Mateo capítulo 13, versículo 19 dice: sucede a todo el que oye la palabra del reino. Estamos en la explicación de la parábola del sembrador por nuestro Señor Jesucristo, en donde se nos muestra cómo uno acoge el evangelio que es anunciado en el corazón. Entonces dice, en ese sentido, respecto a un grupo de creyentes en la iglesia, dice: sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Entonces aquí se nos muestra que aparece el maligno como un ente que impide que la persona crea en el Evangelio de Jesús, que la persona se adhiera por la fe a las palabras de gracia y de salvación predicadas sobre Jesucristo. Entonces, como que aquí bloquea la fe de la persona, que no crea en Jesús, ¿no? Otro texto más, también un texto parabólico, en Mateo capítulo 13, en el versículo 38. Mateo capítulo 13, versículo 38, dice, ¿no? El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno. Aquí en este texto se nos habla de pronto pues de esta parábola del trigo y de la cizaña, ¿no? Todos tenemos algo de trigo en nuestro corazón
y también algo de cizaña en nuestro corazón. Y como en la parábola se explica, ¿y quién sembró esa cizaña? El enemigo. Y en este texto muy claramente se nos habla del maligno, de los hijos del maligno. Es decir, el diablo lo que busca es sembrar la maldad en el corazón de los hombres. Y es en ese sentido que vamos a encontrar en un texto muy valioso, que es Juan capítulo 17, versículo 15. Juan capítulo 17, versículo 15. Esta es la oración más extensa que vamos a encontrar en los evangelios realizada por nuestro Señor Jesucristo. Se conoce esta oración, más o menos me parece que el siglo XII o siglo XIV por ahí, se conoce como la oración sacerdotal de Jesús, la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta oración en donde el Señor está dirigiéndose al Padre, en donde va a pedir alguna serie de cosas, dentro de estas cosas que le va a pedir al Padre, nuestro Señor Jesucristo, es lo siguiente, lo que encontramos en Juan 17:15. Dice lo siguiente: no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Jesús pide al Padre, seamos guardados del malo, del maligno. Guardar significa poner a salvo algo. Eso significa guardar. Poner a salvo algo. Poner algo en un lugar para que no se pierda, para que se conserve, para que no se estropee. Entonces, mira lo que Jesús pide, ¿no? No le pide al Padre que seamos retirados de este mundo, porque somos sal de la tierra y luz del mundo. Sin embargo, sabiendo el Señor las dificultades que va a haber en ese contexto de la fe, tanto de vivirla como enseñarla, el Señor pide al Padre esta gracia y la pide para los apóstoles, para los discípulos, que seamos guardados, preservados del mal, del malo. Guardados, es decir, repito, poner a salvo, ¿no? De ahí que Jesús, en la oración del Padre Nuestro, nos enseña a orar solicitándole al Padre esta gracia, ¿no? En la séptima petición de Mateo capítulo 6, versículo 13, nuestro Señor nos enseña que al Padre debemos pedir esta gracia. Sexta y séptima petición: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ese término, líbranos del mal, debe ser entendido como líbranos del malo, o como encontramos acá, líbranos del maligno. Entonces Jesucristo nuestro Señor nos invita constantemente en nuestra oración diaria pedir esta gracia al Padre en su santo y bendito nombre. Pues bien, decía que este nombre entonces es muy interesante estudiarlo, con el que se va a hablar del combate espiritual. Es decir, el autor sagrado pudo haber elegido otro nombre, pudo haber elegido otro término. Sin embargo, el que ha elegido este apelativo es el más usado. Y repito, no es por casualidad, ¿no? Maligno significa lo siguiente: persona que tiende a hacer daño. Entonces, esto es lo principal. Una persona, en primer lugar, que desea hacer daño. Segundo, desea el mal. Es decir, que a alguien le suceda lo malo. Y tercero, se alegra con el mal que otro sufre. Ese es el maligno, ¿no? Entonces, tres cosas estamos enseñando, ¿no? ¿Qué significa maligno? Primero, persona que hace daño. Segundo, desea que lo malo a alguien le pase. Y tercero, se alegra con el mal que alguien está sufriendo. Entonces, es en ese contexto que se habla del maligno. También en el sentido de que es el que produce daño, perjudica.
genera un perjuicio, causa algún mal en la persona, ¿no? Detrás de todos los males que el ser humano puede padecer de manera directa o de manera indirecta, siempre estará el maligno. Repito, en algunos casos es de manera indirecta. En otros casos puede inducir al error y a caer en el mal, de manera indirecta, ¿no? Entonces, San Juan Pablo II, en un discurso que dio en audiencia general, el 13 de agosto del año 1986, dirá lo siguiente: el espíritu maligno, atención a esto, trata de sembrar en el hombre la actitud de rivalidad, de insubordinación o de oposición a Dios, ¿no? Y se ha convertido casi esto en la motivación de toda su existencia. Lo que acá está enseñando el Santo Padre, que nos está confirmando en la fe con esta enseñanza, es muy interesante, que lo que busca el maligno, el demonio, es sembrar en el corazón de los hombres una actitud, sembrar en el interior de los hombres una actitud de rivalidad contra Dios y de insubordinación, es decir, que el hombre se rebele contra Dios. Entonces, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, para aquellos que han llevado el curso de demonología conmigo a principio de año, si no lo has llevado, puedes entrar a mi canal de YouTube, y en mi canal de YouTube puedes buscar la lista de reproducción El Diablo y el Poder de las Tinieblas, y ahí he dado aproximadamente unas 14 o 15 charlas, me parece, de demonología, ¿no? De cómo, de conocimiento de quién es el diablo, quiénes son los demonios y cómo hace su ataque, y para poder nosotros ejercer lo que nos muestra este texto, el combate espiritual. Entonces San Juan Pablo II nos dice algo, que es lo que recorre toda la escritura, del Antiguo al Nuevo Testamento, que el objetivo del diablo, el objetivo de los demonios, principalmente es este, ¿no? Que el hombre se rebele contra Dios y después de eso que se condene eternamente. O sea, son los dos objetivos principales, ¿no? Por eso es que lo que va a decir acá San Juan Pablo II es muy interesante. Dice que ese deseo, ¿no?, que quiere provocar en el hombre, esta actitud de que el hombre se rebele contra Dios, es lo que motiva toda su existencia. Es que es lo que encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, sobre la caída de los hombres, ¿no? Que el hombre se rebele contra Dios, ¿no? Que el hombre generar en el hombre una insubordinación, ¿no? Se oponga, vea a Dios como un enemigo y no como amigo. O sea, busca la enemistad entre Dios y nosotros, sus hijos, pues, ¿no? Y esto es lo que motiva toda su existencia. Toda su actividad tiene detrás este fin y este objetivo. Cuando tienta al hombre, cuando lo veja, tiene como finalidad este objetivo, ¿no? Que el hombre se rebele, se enemiste con Dios, ¿no? El caso, la semana pasada, me parece, la semana pasada, estuve dando una charla para una comunidad de Alemania, en Winterlingen, a este grupo de hermanos que son de habla alemana, ¿no? Les estamos enseñando los milagros de Jesús en los evangelios. Y nos tocó en este mes estudiar el exorcismo del endemoniado de Gerasa, ¿no? Nos tocó estudiar ese pasaje, y en ese pasaje hay algo que llama poderosamente la atención. Este exorcismo del endemoniado de Gerasa, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el de Marcos y en el de Lucas. Marcos nos da mucho más detalles que los otros dos evangelistas, con algunas variantes y diferencias de Mateo, y Lucas es bastante parecido a lo que enseña Marcos. En Lucas, el endemoniado de Gerasa se encuentra en el capítulo 8, en el versículo 31, que es el que llama poderosamente la atención, ¿no? En donde los demonios le piden a Jesucristo no ser enviados al abismo, sino ser enviados a la piara de cerdos.
Entonces eso llama la atención y pueda pasar desapercibido, ¿no? A veces cuando uno lee el texto se queda más en el exorcismo, en el hecho en sí, ¿no? Y puede pasar por alto esa expresión, ¿no? Pero ¿por qué los demonios piden a Jesucristo no ir al abismo? ¿Por qué le solicitan esto? Y la explicación es la siguiente, ¿no? Los demonios piden no ir al abismo. La razón es porque el infierno es un lugar de tormento tan terrible que genera pavor en los mismos demonios. Escucha bien eso, ¿eh? Escucha bien eso. Es un lugar de tormento tan terrible que hasta los mismos demonios sienten pavor de ir ahí. Cuando Jesucristo venga en la parucía, ese va a ser el destino final de ellos. Por eso hasta antes de la venida de Cristo, ellos sacian su maldad atormentando a los hombres, ¿no? Como se nos presenta en los evangelios. Entonces, presta atención a esto, ¿no? Ellos saben que es el infierno y les da pavor ir ahí, a este lugar de castigo y de tormento eterno, ¿no? Les da pavor, ¿no? Y escucha bien, ellos quieren finalmente que los hombres vayan a ese destino, que los hombres sufran el mismo destino que ellos. Y sabiendo que el infierno es terrible, terrible, buscan de alguna manera conducir a los hombres a través del pecado, a través del engaño, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante, pues, ¿no? Bastante interesante. Te presenta el pecado y la tentación te presenta el pecado como que no es tan grave. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso. No, tú tranquilo, tú pecas, tú tranquilo, Dios es bueno, no te vas a condenar. Entonces, cómo seduce, cómo mienten, cómo engañan a los hombres para llevarlos finalmente a ese propósito. Y un día escuché un testimonio que en verdad me impactó muchísimo, ¿ya? Era un empresario de otro país que había ido a un encuentro que estaba haciendo, ¿no? Estaba dando un curso, me parece, de cristología. Y de pronto este hombre se me acercó al final del curso y me hizo una consulta, ¿no? Me dijo, hermano, yo quisiera hablar con usted, tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? Entonces este hombre me dijo, hermano, yo siento, me dice, que el diablo me está robando el cielo. Entonces me llamó bastante la atención esa expresión. El hombre comenzó después de ello a confesarme que él, estando acá, le había sido infiel a su esposa, había dejado embarazada a otra mujer y que iba a venir su esposa y que su esposa iba a venir con su hija. Y que él no sabía qué hacer en esa situación, ¿no? Porque tenía un hijo fuera del matrimonio y era una situación que le mortificaba, que le angustiaba, que le deprimía. Estaba a un mes de venir la esposa y él había guardado silencio tanto tiempo y era esto algo completamente devastador para él. El hombre me decía que lo mismo había hecho su abuelo. Cuando su abuelo falleció, aparecieron tíos, pues, ¿no? Y lo mismo hizo su padre. Su padre se llegaron a enterar que tenía hijos fuera del matrimonio. Y él me decía, hermano, yo de pequeño amaba mucho a Dios. Yo de pequeño era acólito, yo de pequeño buscaba a Dios y tenía una relación cercana, hermano, y no sé en qué momento comencé a alejarme y hoy me doy cuenta que estoy perdiendo el cielo. Oye, lo que este hombre estaba intuyendo, lo que este hombre estaba leyendo, discerniendo de la situación y circunstancia por la que estaba atravesando, era completamente cierto. En mi interior, cuando oraba por él, el Señor me repetía lo mismo. Todo lo que hace el diablo para hacernos perder el cielo, para engañarnos. Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es bondadoso. Entonces Dios no nos va a castigar, Dios no condena, Dios no juzga. Muchas personas en este tiempo, bajo esta idea de que Dios es amor, malentienden el mensaje de salvación que ha venido a ofrecernos Jesucristo. Entonces, sí, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero acuérdate que también este Dios que es amor y misericordioso, que murió por nosotros en la cruz, dijo que ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto es el que lleva a la salvación. Y ese camino ancho, muchos van a ir por él.
¿Mm? Entonces, este Dios que es bondadoso y misericordioso, tan lleno de amor, también dijo, ¿no? No le tengan miedo a los hombres que solo pueden matar el cuerpo. Ténganle miedo a Dios, que puede agarrar tu cuerpo y tu alma y echarla en el infierno. Entonces, a veces el diablo suele hacer esto, ¿no? Suele incluso decir una verdad a medias, pues, ¿no? Es verdad que Dios es amor, es verdad que Dios es misericordioso, pero no podemos negar que todos nosotros seremos juzgados en el día de nuestra muerte según nuestra conducta moral, según nuestras obras, ¿no? Por eso es que vas a encontrar textos como, por ejemplo, los textos apocalípticos de los evangelios, en donde se nos habla del fin del mundo, que dice el Señor que allí será el llanto y el rechinar de dientes, ¿no? Más en Mateo 7, 21 dice, apártense de mí que no los conozco, ¿no? Nos habla de ello, ¿no? En fin, entonces, fíjate tú, ¿no? Hay gente que desgraciadamente no presta atención a esto que estamos enseñando del endemoniado de Gerasa, ¿no? Tan terrible es el infierno, que es un lugar al cual le da pavor ir, pero como sabe que va a ser su destino final, quiere llevarse a todos los hombres que pueda. ¿Mm? Entonces, por eso es que el diablo lo que busca es sembrar, va a decir San Juan Pablo II, en el interior de los hombres la insubordinación a Dios. Que el hombre no se someta, que el hombre se rebele contra Dios, que el hombre se independice de Dios. Y esto es bastante común, ¿eh? ¿Qué significa estarse independizado de Dios? Que yo tomo mis decisiones. Y simplemente le digo a Dios, haz esto por mí, haz esto otro por mí y haz esto otro por mí. Como un día me pasó también en una zona de misión, una señora estaba terminando una jornada y me pidió, hermano, bendiga a mi hijo para que Dios le vaya bien porque se va de viaje y va a hacer tal o cual cosa, ¿no? Entonces pregunté, ¿es casado? No. ¿Está de conviviente? Sí. Un hombre que tenía la vida completamente desordenada y no buscaba a Dios. Entonces muchos caemos en eso, ¿no? Queremos que Dios bendiga nuestros proyectos y no nos interesa ordenar nuestra vida delante de Dios. O sea, simplemente lo vemos a Dios en ese engaño de Satanás como alguien que nos va a bendecir, ¿no? Nos va a bendecir independientemente de cómo vivamos, ¿no? El caso es, para lograr este fin, el demonio, este fin de que los hombres pues se condenen, para lograr este fin, de que los hombres se subleven, ¿no? Se rebelen contra Dios. Para lograr este fin nos va a decir el ritual del exorcismo romano en su presentación, ¿no? En el párrafo 3 va a decir el libro litúrgico del ritual del exorcismo lo siguiente, ¿no? Este libro litúrgico, como todos los demás, obedece a una realidad de fe católica. En concreto, la existencia de Satanás y de los demás espíritus malignos que realizan su acción. Escucha bien, ¿eh? Los demás espíritus malignos, el diablo y los demás espíritus malignos, realizan su acción alejando a los hombres del camino de la salvación. Es decir, toda su actividad es con el fin de alejar a los hombres del camino de la salvación. ¿Y de qué se sirve para hacerlo? Con el fin de alejar a los hombres del camino de la salvación, sirviéndose del engaño, la mentira y la confusión. Entonces, fíjate lo que nos dice el ritual del exorcismo, que nos interesa estudiar en este párrafo. El ritual del exorcismo entonces nos dice que el diablo y los demonios, ¿no? El espíritu maligno, busca hacer tres cosas. No se sirve de tres medios: el engaño, la mentira y la confusión. Paso rápidamente a explicar para que vayamos desentrañando lo que es la psicología de la tentación. El engaño. La palabra de Dios nos va a decir en 2 de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 11, lo siguiente. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice: no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos.
¿Cuál es el propósito del diablo? Nos dice el ritual del exorcismo: alejar a los hombres del camino de la salvación. Entonces va a utilizar un medio. El primer medio que nos dice la Escritura es el engaño. El engaño consiste en hacer creer a alguien lo que no es verdad. Repito, hacer creer a alguien lo que no es verdad. Es decir, llevar a alguien, inducir a alguien con total propósito al error, a la equivocación. Entonces esto es lo que va a hacer el diablo: inducir a la persona a que cometa errores. Yo conozco a mucha gente que ha cometido tantos errores en su vida, que su vida está como tan entrampada, como tan amarrada, y no saben cómo hacer. Es como, no sé si alguna vez te han enredado tu rosario con tu hanfree o con algo más, y cómo desatas, cómo sacas aquí, ¿no ves? Todo está enredado, ¿no? Así hay muchas personas que tienen su vida. O sea, han cometido un error en la vida conyugal, han cometido un error en la vida laboral, han cometido un error en la vida familiar, y está tan entrampada en errores. Entonces, ahí podemos entender esto, que el diablo lo que busca es inducir a la persona a la equivocación. A la equivocación, ¿no? Por eso en Marcos capítulo 13, en el versículo 22, la Escritura, nuestro mismo Señor Jesucristo, nos va a decir que van a venir falsos cristos, que van a venir falsos profetas, y que van a tener pues una capacidad de seducir y de engañar a las personas. Incluso Marcos se nos va a decir, y si no, o sea, esta capacidad es tan poderosa de engañar a las personas que incluso casi van a llegar a los que Jesús ha llamado a la salvación. O sea, casi los va a engañar a los elegidos de Dios, ¿no? Entonces, fíjate, esto es muy interesante, ¿no? Muy interesante. O sea, cometer errores. Yo he conocido gente que en un momento de su vida se dice, hermano, me he equivocado tanto en la vida. Gente que me dice, ¿cómo me gustaría volver atrás y no cometer tantos errores? ¿Cómo me gustaría, de alguna manera, volver a empezar con mi vida, ¿no? Entonces, por eso es que hay un curso de sanación interior que daba hace años que se llama Volver a Empezar, ¿no? Yo fui una persona de estas que fue engañada, ¿no? Alcohólico, fármaco dependiente, una persona con problemas de depresión, intentos de suicidio, una persona que a los 21 años tenía la vida completamente deshecha, ¿no? Le echaba la culpa a mis padres, le echaba la culpa a Dios, le echaba la culpa a todo el mundo, menos a mí. Y finalmente llegué a esta situación en que tenía la vida completamente destruida. Me había cometido tantos errores y en mi interior yo decía, ¿cómo me gustaría volver a empezar? Incluso quise irme a otro país para volver a comenzar una nueva historia, ¿no? Y tuve una experiencia con Jesucristo y las primeras palabras, que fueron palabras que escuché en ese momento, escuché la voz de Dios en mi interior. El Señor me dijo, vuelve a empezar, yo te doy una segunda oportunidad. Siempre en Jesús hay una segunda oportunidad. El diablo nos muestra o nos quiere engañar haciéndonos creer que de pronto hemos cometido tantos errores que hemos terminado por arruinar nuestra vida. En Jesucristo hay segundas oportunidades. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, en el versículo 10, se nos va a enseñar algo muy interesante. Se nos va a decir que el diablo tuerce los rectos caminos de Dios. Es decir, el camino que Dios nos presenta es recto, es seguro, es firme. Pero el diablo en ese juntarse a nosotros en el camino nos comienza a seducir, nos comienza a inducir cosas y comenzamos a perdernos. Yo he encontrado gente en la vida espiritual, yo tengo 25 años en la vida espiritual, este año cumplo en diciembre 15 años como misionero a tiempo completo y le doy gracias al Señor por esta vocación que se me dio.
Y he encontrado gente en mis 25 años, seguimiento a Jesucristo, gente que empezó en el camino y no llegó a continuar y se comenzó a apartar y se apartó terriblemente, ¿no? Al punto que hasta resentidos con Dios. He conocido predicadores que terminaron siendo infieles a su cónyuge, ¿no? He conocido casos de grandes sacerdotes, ¿no? Y hasta de obispos que terminaron apartados del camino, engañados por el diablo. Entonces mira lo que dice la Escritura, ¿no? Hechos de los Apóstoles 13:10, el diablo tuerce los rectos caminos de Dios. En estos días, en este mes de septiembre, he estado haciendo acompañamiento espiritual y me ha tocado hacerle acompañamiento a varias mamás, a varias amas de casa, a varias mujeres casadas, ¿no? Y he encontrado lo siguiente, ¿no? Que hay muchas de estas mujeres casadas que están metidas tan activamente en la iglesia, metidas en un apostolado, en otro apostolado, en otro apostolado, están en una cofradía, en otra cofradía, los lunes en un grupo, los martes en otro grupo, el viernes un apostolado por aquí, que están metidos en tanta cosa estas pobres mujeres, que de pronto ven a sus esposos como un enemigo de su fe, de su práctica cristiana. ¿Y cómo es eso? Que el marido pues le dice, oye, paras todo el día en la iglesia. Y me dice, es que hermano, mi marido no quiere que esté en la iglesia. Mentira. No es que no quiere que estés. El problema es que estás todos los días, pues. El problema es que estás todos los días. El problema es que desplazas a tu pareja por tus actividades religiosas. Ese es el engaño del diablo. Ese es el engaño del diablo. Pensante, te puede hacer creer, como en estos casos que me ha tocado entrevistar, le puede hacer creer a la persona como que tú eres mejor espiritualmente a tu marido. Entonces, el marido es el problema, pues. No. Entonces, si tú te has convertido, es para que tú ayudes a que ese hombre se acerque a Jesucristo. Le he tenido que decir a varias de ellas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el engaño acá? Descuidar su vocación. San Ignacio de Loyola va a mostrar de que hay muchas personas, tanto en la vida laical, ¿no?, en la vida religiosa, descuidan su vocación. Por ejemplo, un día tuve que decirle de muy buena manera a una religiosa, ¿no?, que siempre me tocó dar varias charlas en esa comunidad y siempre la veía la religiosa ahí, la veía un día, 2 días, 3 días, 4 días, siempre la veía ahí. Le dije, hermana, a esta hora que yo vengo a predicar, usted debería estar en su comunidad o cenando con sus hermanas o haciendo oración con sus hermanas. Entonces aquí hay un problema. Usted puede sentir que esto le es de provecho, que esto le puede ayudar, pero se está desviando de su vocación. Se está desviando su vocación. Usted es religiosa. En esta hora debe estar con su comunidad orando. Entonces la hermanita se molestó un poquito, ¿no? Hermano, yo vengo acá a llenarme, es que mi comunidad usted no sabe cómo es. Lo mismo le pasa a muchas mujeres casadas, pues. Como hay conflictos en el hogar, entonces abandonan la casa. Abandonan la casa. Pues ese es el engaño. Ese es el engaño. Muchas personas, de los que estamos viendo la transmisión, ¿cuántos estamos descuidando nuestra vocación? ¿Cuántos estamos pendientes de la necesidad de nuestro cónyuge? ¿Cuántos estamos pendientes de la necesidad de nuestros hijos? Esa es nuestra vocación. Hay gente que a mí, por ejemplo, me pide, hermano, dar charla domingo. No doy charla domingo porque cuido mi vocación. Es para mi familia. Los domingos, mi familia, rezamos juntos, oramos juntos. Participamos de la Eucaristía juntos, toda la mañana nos dedicamos a Dios y después en la tarde vemos películas, en la tarde estamos juntos, jugamos, pero estamos juntos, es el día de mi familia, no puedo descuidar mi vocación. Pero hay personas que desgraciadamente bajo la excusa, estoy yendo a misa, estoy yendo con mi grupo, estoy haciendo una obra buena, pero Dios no te la pidió. A muchas de esas personas hemos caído en cuenta de eso, ¿no? Que Dios no les pidió todo eso. Había muchas cosas, y cuando me pongo a hablar con estas personas, hay muchas cosas que Dios no les ha pedido. Sin embargo, se han metido descuidando la vocación, ¿no? Descuidando su vocación. Entonces el diablo suele hacer esto, engañar. Llevar a la persona al error, a la equivocación, para que después, mañana más tarde, los caminos rectos de Dios sean torcidos. Segundo, nos dice el ritual del exorcismo, nos dice que el diablo hace uso de la mentira. En Juan capítulo 8, en el versículo 44, se nos dice que el diablo es un homicida desde el principio porque es el padre de la mentira, ¿no?
De él no puede salir la verdad, todo lo que sale de él es mentira. Ese texto de Juan 8:44 es conocido en demonología como el germen de toda la demonología del Nuevo Testamento. Ese contiene el germen de todo, la semilla de todo lo que se enseña de demonología en el Nuevo Testamento. Entonces, se nos dice en el ritual de exorcismo que el diablo hace uso de la mentira. En el lenguaje bíblico, el uso del término mentira no es igual al que tenemos nosotros. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de mentira, lo hacemos en un solo sentido, el acto de mentirle a alguien, ¿no? Entonces, en el lenguaje bíblico, no, tiene dos sentidos, el hablar de la mentira, ¿no? Respecto a los hombres, habla de no dar un falso testimonio, no dar un falso testimonio. Pero también la mentira tiene una relación respecto a Dios. No reconocer que Dios es el verdadero Dios. Entonces la mentira tiene que ver con esto. Con respecto a los hombres, dar un falso testimonio, y con respecto a Dios, que el hombre no reconozca que Dios es el verdadero Dios. Como va a decir en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 10, dice la Escritura lo siguiente: quien no cree en el Hijo de Dios, quien cree en el Hijo de Dios, posee el testimonio dentro de sí. Quien no cree a Dios le hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces el hombre, escucha bien esto, esto tiene que ver con la mentira, como uso que hace el diablo para alejar a los hombres de los caminos de la salvación. El hombre que dice, la mujer que dice creer en Dios y vive de una manera incoherente al Evangelio de Cristo, está mintiendo. Está mintiendo. El hombre o la mujer que diga creer en Dios y vive a su manera, contraria a la fe que está profesando, esa persona está mintiendo. Vive hipócritamente. Por eso en Juan 4:23 se nos hablará que los que agradan a Dios viven, de pronto lo adoran en espíritu y en verdad. Es decir, si yo digo creer en Dios y normal, estoy divorciado o vuelto a casar y no quiero ordenar mi vida, es falso pues. La fe me tiene que llevar a ordenar mi vida de acuerdo a este Dios en el que creo. Si yo digo creer en Dios y vivo en fornicación, pues falso, pues no creo en Dios. La fe me tiene que llevar a mí a ordenar mi vida de acuerdo a la fe que estoy profesando. Es decir, la persona que vive así, cuando se le presenta, ¿no? Hay personas que viven así, ¿no? O sea, digo, yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios, pero hago con mi vida lo que quiero. O sea, contrario al Evangelio de Jesús. Entonces, cuando tú a esas personas les predicas, cuando tú a esas personas les hablas claramente del Evangelio, estas personas sufren de algo que se llama disonancia cognitiva. Estaba dando yo un día un retiro que me pidió un padrecito franciscano para un grupo de personas que trabajan en una empresa. Cuando hablé del amor de Dios, todos felices, todos contentos, todos dichosos, lloraban contentos. Segundo bloque me tocó hablar del pecado, todos resentidos conmigo. Que acá, que es muy duro, que esto, hablé del adulterio, hablé de la fornicación, hablé del homosexualismo, hablé de la lujuria, de la hipocresía, hablé de todo. Oye, estas personas se incomodaron muchísimo, se incomodaron porque decía que duro que eres, si Dios es amor, si no querían escuchar pues la otra parte del mensaje. Entonces estas personas tuvieron una experiencia que se conoce como disonancia cognitiva, ¿no? Que es esa incomodidad interior que sentimos al creer nosotros una cosa y al ver que esta creencia nuestra es confrontada con el Evangelio de Jesús. Entonces nosotros miramos, oye, pero yo creo esto, pero esto me está mostrando Jesús. Entonces, ¿qué hago? Esa es la disonancia cognitiva, ¿no? Se produce una incomodidad en la persona y la persona entra en un conflicto interior, pues. Por eso es que Jesucristo, ¿qué es lo que dice? La verdad te hará libre. Juan 8,
32. La verdad te hará libre. Hay gente que quiere oír, no quiere oír la verdad, sino que quiere oír lo que le conviene, lo que le agrada escuchar. Entonces hay gente así, ¿no? Me ha tocado muchos casos en los que he hecho acompañamiento en donde hay personas que me dicen, hermano, yo tengo un demonio, que esto y que lo otro. Analizo el caso con ellos, converso con ellos, discernimos el caso y les muestro que no hay ningún demonio, sino que hay problemas probablemente psicológicos, problemas psiquiátricos o temas no resueltos en la vida de esta persona, ¿no? Entonces muchos se incomodan, no les agrada eso, porque quieren que se les diga lo que quieren oír, ¿no? Entonces esto es problemático muchas veces, ¿no? Por eso esto de la disonancia cognitiva, ¿no? Esa incomodidad interior que se genera en el pensamiento por tener dos ideas que entran en conflicto, se le conoce también como la teoría del autoengaño. Escucha bien eso, ¿eh? La teoría del autoengaño. Hay personas que saben que el Evangelio dice esto, pero ellos viven de una manera contraria. Y para que no les duela la conciencia, dejan de oír, dejan de escuchar. Entonces eso se llama autoengaño, ¿no? Que significa mentirse a sí mismo. Por eso es que muchos que se mienten a sí mismos se justifican. ¿Y por qué hiciste esto? ¡Ay, por tal cosa! O otras personas culpabilizan. Estoy pasando esto por culpa de fulano o de mengano, ¿no? El autoengaño, ¿no? Esto va a ser terrible porque aquí se comienzan a formar lo que se conoce, para los que trabajan en el campo de sanación interior o liberación, se forman las ataduras psicológicas, criterios, valores, ideas, principios, razonamientos, que al no configurarse con el Evangelio, pues estas personas rechazan el Evangelio, ¿no? Lo rechazan. Por ejemplo, un día una persona que estaba acompañando en el coro, en el coro que trabajaba, yo le hice la pregunta, hermanito, ¿por qué siempre que estamos acá en el coro tú no comulgas? Todos los domingos ves al sacerdote confesando, ¿por qué no te quieres confesar? ¿Por qué no comulgas? Verás, me dijo, es que yo tengo mi enamorada y yo nos amamos mucho, ¿no? Nos vamos a casar, era solo enamorada, no había pedido de mano, pero se iba a casar, ¿no? ¿Cómo se justifica? Mira cómo se va justificando uno. Y bueno, pues nosotros hacemos el amor, ¿no? Entonces, por eso es que no comulgo. Pero tú sabes que estás en pecado. No, es que eso no es pecado, porque Dios es amor y lo que nosotros estamos haciendo es el amor. Entonces, eso no puede ser pecado, ¿no? Porque nos amamos y nos vamos a casar. Yo lo quedé mirando al hermano y dije, alabado sea el nombre de Jesús. Mira el grado de negación, de acoger la verdad. El grado de atadura psicológica que tiene, ¿no? Criterios que se levantan como un baluarte para impedir que entre en él el Evangelio, ¿no? Y por eso hay muchas personas que en ese contexto necesitan liberación. Un día me tocó hablar con una persona que estaba llevando una vida completamente desordenada, ¿no? Era un sacerdote. Este sacerdote había caído en desgracia espiritual, pero él se justificaba diciendo, es que la carne es débil. Entonces se había metido con una persona, con otra persona y con otra persona, y muchas veces en el confesionario, por lo que había hablado con él, había terminado seduciendo, ¿no? Entonces, él me comenta eso sin dolor de corazón, sin arrepentimiento, me lo comenta como un problema, ¿no? Como un problema que tiene, doctor, me duele el estómago, ¿no? Un problema, pero no ve la gravedad del problema. Entonces yo le hablé a este hermano fuertemente, le hablé del infierno, le hablé de la situación de condenación en la que se encontraba su alma si es que él se moría. No solamente quedamos en eso, oré por el hermano, me lo llevé con un sacerdote franciscano, luego me lo llevé con un amigo agustino, finalmente agarramos con un sacerdote más, hicimos oración por el hermano y fue una oración de liberación tan fuerte y tan intensa que el hombre al final, que se inmutaba, o sea, hablábamos con él, tú lo veías en blanco, ni se inmutaba. Y en un momento dobló sus rodillas y comenzó a llorar gritando. Este hombre en ese momento fue liberado. Pero ese es el engaño, pues. Es la mentira en la que el diablo quiere que uno esté inmerso, ¿no? Tengo un caso que me da mucha pena. Si puedes elevar una oración por esta persona. Es un hijo espiritual que es homosexual. Entonces yo oro mucho por él. Ojalá que esté viendo el tema y que lo vea.
eleva tú una oración por él para que el Señor le abra los ojos, ¿no? Entonces este hermanito que tiene esta situación, esta condición de homosexual, está hablando de su situación, ¿no? Y llamándole a la conversión. Pero él me decía, él le llamó la atención que yo le escribí una frase en el WhatsApp: que Jesús te tenga misericordia. Y él me dice, ¿qué? ¿Y Jesús no me tendría misericordia? A ver, te voy a explicar, le digo, ¿no? El apóstol San Pablo dice en la carta a los Romanos en el capítulo 2, no te aproveches de la misericordia de Dios que te quiere llevar a una sincera conversión. Tú lo que estás haciendo, al seguir viviendo así, al no querer cambiar tu vida, estás aprovechándote la misericordia de Dios, y eso Dios lo sabe. Porque una cosa es caer por debilidad y otra cosa es argumentar para mantener la vida inmoral que llevo, la vida no agradable a Dios que llevo, decir, Dios es misericordioso, ¿no? Sí, pues. Entonces, este es el problema que tienen muchas personas, ¿no? Que no quieren cambiar bajo este lema. Dios es amor, Dios es misericordioso, y han desfigurado lo que es amor, y han desfigurado lo que es la misericordia de Dios, y han dejado de entender por qué Jesucristo muere en la cruz. Entonces, si podemos nosotros pecar libremente y no hay ningún problema, no hay ninguna sanción, no va a haber ningún acto condenatorio, no nos iremos al infierno. ¿Para qué murió Jesús en la cruz? ¿Para qué nos redimió? Estamos haciendo ineficaz ese sacrificio. Entonces, esta es la mentira en la que pueden vivir muchas personas. La confusión es otro medio que utiliza el diablo, ¿no? Una vez que la persona está engañada, entrampada en errores, una vez que la persona ha vivido una vida en mentira, rechazando la verdad del Evangelio, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, entonces la persona va a entrar en un estado de confusión. ¿Qué significa esto? Falta de orden o claridad causado por no entender algo. Entonces hay muchas personas que no tienen orden en su vida, hay muchas personas que no tienen claridad en su vida, que no saben qué hacer con su vida. No saben qué hacer con su vida. Por eso la palabra de Dios va a decir en 1 Corintios, en el capítulo 14, en el versículo 13. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 13, dice, Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Entonces hay muchas personas, y esto es de pronto lo que se resalta como factor común, ¿no? Hay muchas personas que no tienen orden en su vida está desordenada, está hecha un caos, no tienen claridad qué hacer con su vida, a dónde dirigirse, y de pronto esto es por todo lo anterior, ¿no? Por todo lo anterior, no haber acogido la verdad del Evangelio y haber cometido muchos errores en la vida, está entrampada su vida, pues. Por eso yo he encontrado que muchas personas que se hace acompañamiento espiritual, muchas personas llegan a enderezar su vida, ¿no? Por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, esto es el objetivo del maligno, ¿no? Que esta persona se encuentre en un estado de confusión, en un estado de caos, en un estado de desorden, ¿no? Que no sepa qué hacer con su vida. A esto se le conoce también como desolación. Tanto Ignacio de Loyola como San Francisco de Sales van a hablar al respecto, ¿no? Se conoce como un estado de desolación en donde el alma se llena toda de tristeza, toda de desánimo, de apatía, de pérdida de fe, y proviene de pronto de esta desolación, ¿no? Que está ejerciendo el enemigo. Es decir, San Ignacio va a decir que el diablo cuando muerde, lo propio que produce es tristeza. De tener así la vida, ¿no? Tristeza. Por ejemplo, me ha tocado a mí hacer acompañamiento a personas, por ejemplo, ¿no? Conocí un caso de una mujer que le pidió un apostolado en el hospital, luego le pidió un apostolado en la parroquia, luego le pidieron un apostolado en otro lado, y no sabía decir que no la mujer, ¿no? Entonces acompaño a la mujer, hablo con ella, porque estaba en varios apostolados, todos ellos muy buenos, todos ellos con un fin muy, muy provechoso para los demás. Sin embargo, esta mujer no tenía tiempo para ordenar su vida y había mucho desorden a nivel conyugal, a nivel con los hijos y a nivel personal. ¿Y por qué no podía ordenar su vida? Porque estaba encargándose de solucionarle la vida a los demás y no tenía tiempo para meditar y para solucionar su propia vida. Estaba en un estado de confusión. ¿Pero qué? ¿Estoy haciendo entonces mal? Una característica de estas personas que dice, ¿qué? ¿Eso es pecado entonces? Y comienza pues la aparición de la mente escrupulosa, pues, ¿no? Entonces,
te das cuenta en esta confusión que esta persona ha sido engañada, el diablo está estropeando su vida y hay que darle claridad a esta persona, mostrarle la verdad, ¿no? Hay personas, por ejemplo, ¿no? Un acompañamiento también que estaba haciendo, una persona que me dijo, hermano, yo creo que es un demonio que me toca a nivel sexual, es un demonio que me toca los genitales, que me intenta violar, sufro de esta vejación espiritual. Comienzo a entrevistar a la mujer, en menos de 15 minutos de entrevistarla, salió a la luz que esta mujer había sufrido múltiples agresiones sexuales y todas las experiencias que tenía era desde ese inconsciente. Yo le explicaba lo siguiente, ¿no? Cuando a una persona se le amputa un brazo, se le amputa un miembro, la persona experimenta como que le está picando, experimenta incluso como que está hasta moviendo los dedos, ¿no? Porque es un tema del cerebro, aunque ya no tenga físicamente el brazo. Entonces lo que tú tienes es la misma reacción. Tú experimentas cosas exteriormente, físicamente, porque has sido agredida sexualmente y lo que tú necesitas es una psicoterapia en rehabilitación de traumas, sobre todo en la vida sexual, ¿no? El factor común que tienen estas personas, no sé qué hacer. O sea, se encuentran en este caos, ¿no? Y esta desorientación vital, como le dirán los psicólogos, puede hundir a la persona en la tristeza, en la depresión, en la frustración. Y ahí tú te das cuenta, pues, que es una actividad demoníaca, ¿no? Por el fruto que produce en esta persona. Entonces la tentación, por lo que hemos enseñado hasta aquí, es un fenómeno psicológico. Un fenómeno psicológico, de ahí que tengamos que prestar atención a los impulsos, a las emociones internas, llámese pensamientos, llámese sensaciones, llámese sentimientos, ¿no? San Ignacio de Loyola, en la segunda regla, va a decir San Ignacio lo siguiente, ¿no? Él va a decir, lo propio del mal espíritu es morder, es tristar y poner impedimentos, inquietando con falsos razonamientos para que no se pase adelante. Entonces mira lo que dice San Ignacio, que el diablo lo que hace es inquietarte con razonamientos, con pensamientos, con ideas, inquietarte, ¿no? Entonces es aquí aquello a lo que se refiere el texto que hemos leído de la carta de los Efesios, ¿no? Hemos explicado, nos hemos concentrado en los encendidos dardos del maligno, hemos explicado todo lo que significa maligno. ¿Qué es el encendido dardo, no? Te explico. Los ángeles, tanto buenos como los caídos, son espíritus puros, y poseen una inteligencia muy superior a la del hombre, como el hombre posee una inteligencia muy superior a la de los animales. La inteligencia humana ha llegado a crear máquinas, ha llegado a crear edificios, ha llegado a grandes progresos y avances tecnológicos en todos los campos, en el médico, científico, etcétera, ¿no? Y ello demuestra que la inteligencia del hombre es muy superior, no infinitamente, es muy superior a la de los animales. Pues bien, así de superior es la inteligencia angelical y demoníaca de nosotros los hombres. Es una inteligencia muy superior. Ellos, de pronto, los demonios, no pueden leer nuestros pensamientos. No pueden leer nuestros pensamientos, no como Dios. Dios sí lo lee. Y Dios puede comunicar estos pensamientos también a otras personas, ¿no? A través de la palabra de conocimiento, ¿no? Dios puede infundir una gracia en una persona para que en un momento de sanación interior el Espíritu Santo permita ver lo que hay dentro de la persona, ¿no? Entonces el diablo, repito, no puede leer los pensamientos, pero escucha bien esto, ¿ah? Pero sí puede intuirnos. Sí puede intuirnos, puede, escúchalo bien, leer nuestro comportamiento. El diablo puede leer nuestro comportamiento. ¿Y qué significa esto? Que él puede lanzarnos una tentación y ver cómo reaccionamos a nivel fisiológico, ¿no? Si hay sudoración, si hay una aceleración cardíaca, si de pronto nos sentimos incómodos, si reaccionamos positivamente a lo que nos está tentando. Y de ahí que sepa nuestras debilidades, pues. De ahí que sepa nuestras debilidades, ¿no? Lo que hace es lanzar, dice el texto de la carta de los Efesios, lanzar dardos encendidos. Y te voy a explicar la analogía. Porque acá se nos está explicando por analogía algo que es importante en el combate espiritual.
cuando un ejército extranjero quiere invadir, ponte, un castillo, ¿ya? Se cierran las puertas, no se deja una brecha abierta, están los torreones para defender al castillo. Entonces el enemigo quiere ingresar, no puede porque la puerta es fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Apunta con sus dardos encendidos y los lanza a ciegas para ver si ese dardo encendido cae en un lugar donde pueda prender fuego. Entonces el objetivo es lanzar una flecha incendiaria, es decir, una flecha a ciegas, para probar o intentar a ver si cae en un lugar propicio donde pueda prender fuego. Así el combatiente que está cuidando la entrada de que no entre el enemigo, se va a descuidar, porque esa flecha incendiaria lo que tiene como propósito es llevar a la persona a un caos. Llevar a la persona a la distracción, que ya no cuide la entrada y que trate de apagar el incendio, ¿no? Ese es el objetivo de la flecha incendiaria, ¿no? El combatiente va a descuidar la batalla por tratar de apagar el fuego. Así muchos son nuestros pensamientos. Son pensamientos muy encendidos, muy encendidos. El diablo nos lanza ideas a ver cuál provoca en nosotros algún tipo de efecto. Nos lanza ideas de tristeza, de ansiedad, de miedo, de desánimo, de desesperación, de ira, de resentimiento, de venganza, de odio, celos, envidia, orgullo, avaricia, egoísmo, lujuria, etc. Nos lanza dardos encendidos para ver cuál es el que prende fuego. Entonces, una vez que ha prendido fuego y él percibe que nos hemos distraído de cuidar la entrada espiritual de nuestra vida, comienza entonces por ahí su ataque. Comienza entonces por ahí su ataque. Se sirve de lo que pasa por fuera, o sea, todas las cosas que están pasando fuera de tu vida van a tener una repercusión interior, van a tener una repercusión psicológica, y es ahí que va a comenzar a buscar el punto débil, por dónde horadar, por dónde entrar, ¿no? Por eso hay que observar nuestros pensamientos, ¿no? Hay que observar nuestros pensamientos. Si ese pensamiento, si esa idea, si esa moción, si esa emoción, ¿quién le está provocando? Por eso hay que apagar esa idea si es que es incendiaria. Hay que apagar esa idea que nos está consumiendo por dentro, cuando se vuelve esa idea obsesiva, repetitiva, impulsiva y dañina. Entonces, esto es muy interesante. A veces cuando uno hace acompañamiento, uno lo que trata de evaluar son los estados mentales de la persona, ver lo que le habita, se suele enseñar así, lo que está habitando a la persona, para discernir si viene de Dios, para discernir si viene de la carne o discernir si viene del Espíritu Santo de Dios. Y hay muchas personas que tienen pensamientos que les duelen, repetitivos, obsesivos, pensamientos dañinos, que le están consumiendo por dentro. Entonces, hacia eso hay que apuntar, ¿no? Eso es lo que hay que combatir, ese tipo de pensamientos. Signos de cómo se manifiesta el diablo a nivel interior. Provoca, como hemos enseñado, la desolación, ¿no? Llena a la persona de aflicción, de desánimo, de angustia, la entristece, ¿no? Por eso hay que discernir si esa desolación es porque esta persona está alejada de Dios o porque esta persona verdaderamente puede estar siendo atacada por el demonio. Hay que discernir. Segundo, va a llevar a la persona a generar dudas, miedo, confusión, indecisión, desesperación. Siempre hay que prestarle la atención a eso, ¿no? Cuando una persona queda en este estado, no sé qué hacer con su vida. El diablo lo que va a generar es que la persona sea escrupulosa. Por ejemplo, hay personas, justo hace 2 semanas, me han escrito 2 personas que me hacían esta pregunta por redes, ¿no? Hermano, ¿esto es pecado o no? Entonces eso me llama la atención, cuando lo primero que tú piensas que es pecado, que todo está moralmente indebido, que es sucio, cochino, o sea, y eso indica que la mente es escrupulosa, es decir, que la mente de esta persona no va a tener claridad qué es bueno y qué es malo, qué debe aceptar y qué debe rechazar por ese tipo de mentalidad, ¿no? Ahí se comienzan a desarrollar sentimientos de la culpa insana o malsana, ¿no? Esta persona va a sentir que incluso el diablo hasta le refriega en su cara sus pecados del pasado, ¿no?
o que no va a alcanzar la salvación, esta persona no se va a salvar, ¿no? Hace eso también. El diablo, nos decía San Ignacio, comienza a utilizar razonamiento. Si bien el diablo se especializa en atacarnos en la parte sensible, hay que prestar atención a eso. El diablo no tiene cuerpo. Los demonios no tienen cuerpo. Entonces él nos puede atacar con la lujuria, nos puede atacar con la gula y nos puede hacer caer terriblemente en ello, pero los pecados, digamos, que son más cercanos a la condición de espíritu puro del diablo y de los demonios, es la envidia, es la soberbia, ¿no? Son los pecados más cercanos al espíritu y la ira, ¿no? Entonces él nos va a atacar con razonamientos. Entonces no solamente nos ataca de manera sensible, sino también a través de razonamientos, ¿no? En donde nos va a llevar al error, al equívoco, nos va a llevar pues a cometer errores, ¿no? Otra actividad que hace el diablo, que hay que observar siempre, que el diablo termina aislando a la persona, separándola de los demás. La persona se vuelve una isla, ¿no? Entonces se aleja de los demás, es como por ejemplo un hermanito de un grupo de oración, participa en el grupo, participa en el Zoom, pero no tiene conexión con ninguno de los hermanos. Entonces ese aislamiento, el diablo pues lo aparta para atacarlo, ¿no? Yo normalmente he encontrado a las personas, por ejemplo, hoy día habré escrito a unas 7 personas preguntando cómo están, de mi movimiento, de otros movimientos y religiosos. Hoy he hablado con un religioso, con una religiosa. Entonces, el diablo lo que hace es apartar a las personas de aquellas personas que te pueden ayudar, las aleja, las aleja. Entonces, siempre trato de estar pendiente de algún grupo de personas, sobre todo cuando el Señor en oración me los recuerda. El diablo ataca y entra por el defecto dominante, ¿no? ¿Y qué es lo que provoca? Los impulsos del diablo son fuertes, son estrepitosos, sensibles, perceptibles, que aparecen en el alma de forma violenta. El diablo, para entrar a nosotros, a perturbarnos, él no tiene la llave de nuestro corazón como si la tiene Dios. Entonces él tiene que violentar la puerta. Entonces a veces hay que prestar atención. Cuando uno hace una entrevista a alguien y sobre todo percibe que hay este tipo de pensamientos, ¿desde cuándo apareció este pensamiento? ¿Qué te sugirió este pensamiento? Un día, por ejemplo, una pobre mujer, una madre que era martirizada con un pensamiento, ¿no? Ella había tenido, desgraciadamente, algunos abortos. Apareció en su mente una idea, ¿no? Que su vientre era su vientre era la tumba de sus hijos. Mira cómo puede perturbar un pensamiento así. Mi vientre es la tumba de mis hijos. Eso es diabólico. Otra persona que había sido violada, y esta persona probablemente no lo sabía, pero en un caso de violación, ¿no? Se estimula el clítoris y en ese sentido puede la persona experimentar, mientras es violada, algo de placer. No consentido, pero es como un órgano sensible, ¿no? Como que independiente del cuerpo. Entonces esta mujer que había sido violada y que había desgraciadamente experimentado esto, ella se culpaba, se flagelaba a sí misma porque había sentido algo de placer. Entonces ella decía, yo me lo busqué, yo lo merezco, y vivió con eso tantísimos años sufriendo, y en un momento en el acompañamiento el Señor sacó eso a la luz y se le habló con la verdad y fue liberada de ello, ¿no? Entonces, fíjate tú, ¿no? En otro caso, por ejemplo, que otra mujer que había sufrido violaciones, y había sufrido violaciones de pequeña, y luego de adulta, en el trabajo, esta mujer tenía un pensamiento que era muy destructivo. Ella me decía, hermano, yo siento que tengo un letrero en la cabeza que dice viólenme. Imagínate. Entonces, en estos casos no solamente hace falta sanación interior, sino también una oración de liberación, ¿no? Entonces, el diablo va a atacar de muchas formas las virtudes teologales, la fe con dudas, la esperanza con desesperación, la caridad con odios, con iras, con resentimiento, con venganza, ¿no? Va a provocar esto para finalmente, repito, como dice San Juan Pablo II, que los hombres se pierdan del camino de la salvación, ¿no? Se pierdan. Entonces, para ir terminando esta reflexión, hay una charla que he dado, aquí ya no me alcanzaría el tiempo para hablarte de eso porque ya entraría a otro tema. Hay una charla que he dado que se llama El diablo y el poder de las tinieblas, lo puedes buscar en mi lista de reproducción en mi canal de YouTube, Israel de Cristo, buscas el tema número 9.
En el tema número 9 de esa charla, El diablo y el poder de las tinieblas, el tema número 9 habla sobre el combate espiritual. Ahí hablo de cuáles son las armas ordinarias para combatir las acechanzas del diablo y poder resistir con éxito. Aquí me he querido concentrar en desarrollar todo lo que es la psicología, cómo se manifiesta el engaño, la mentira, la confusión y lo que provoca en el interior de la persona. Es importante decir lo siguiente, ¿no? Algo que va a enseñarnos un gran santo, San Juan Clímaco. Él va a decir que aquella persona que se tiene como director espiritual de su propia alma es para sí mismo como un demonio. ¿Qué significa esto? Y de manera práctica, ¿cómo enseñarlo? Que yo tengo que someter por salud espiritual mi vida, las decisiones que tomo al discernimiento de otra persona. Porque para poder ejercer discernimiento necesito dos elementos, que es conocimiento y experiencia. Conocimiento y experiencia. Conocimiento teológico, conocimiento de la Sagrada Escritura, conocimiento de la vida mística y experiencia. Haberlo yo vivido, haberlo yo experimentado. Entonces la fe nos va a decir que hay que embrazar la fe como un escudo para poder resistir los encendidos dardos del maligno, nos dice el autor sagrado. La fe es como un escudo que nos sirve para protegernos de los encendidos dardos del maligno. Es decir, el objetivo del demonio en ese sentido es debilitar la fe. Debilitar la fe, atacar la fe. Por eso es que hemos dado un taller hace ya algunos meses atrás que se llama Aumenta mi fe. También lo encuentras en mi canal de YouTube. Por eso hay que conversar con alguien mayor en la fe, ¿no? Hay que conversar con otras personas. Estar en un movimiento va a ser importante porque van a haber hermanos mayores que nosotros a quienes les podamos hacer una consulta. No caminar solos será una cuestión fundamental, fundamental. Solo te va a poder ayudar alguien que haya pasado lo que tú has pasado. A mí en un primer momento me ayudaba muchísimo mi padre espiritual, luego tuve un sacerdote asesor, luego tuve algunas personas a las que me acompañaban. En algún momento cuando he tenido alguna sensación espiritual que he sentido, oye, aquí hay algo que parece que no es de Dios, voy a hablar con gente que tiene más experiencia espiritual que yo, oro y discierno junto con ellos. Entonces esto es muy importante, ¿no? Muy importante. Someter, ¿no? Mis decisiones, someter mi voluntad, someter lo que quisiera hacer al discernimiento de otros, pedir consejo. Eso es muy sabio. Aparte de que vas a ganar humildad, vas a aprender a desarrollar lo que es la sabiduría, ¿no? Finalmente, cuando nosotros oramos y tenemos una vida de oración profunda, como mínimo una hora, entonces nosotros tenemos una luz, una gracia de Jesús, que dice en Juan capítulo 8 en el versículo 12, yo soy la luz del mundo y el que me siga no caminará en la oscuridad. Es decir, la presencia luminosa de Cristo en la oración nos va aclarando el camino, el panorama, las decisiones, las resoluciones que estamos tomando en nuestra vida. Por eso, la peor decisión que tú y yo podamos hacer en nuestra vida es dejar de orar. Termino con una historia. Había un misionero que evangelizaba a muchísima gente, entonces los demonios le tenían una tremenda cólera, hicieron un consejo de demonios para ver cómo lo atacaban y hacían que esta persona pues desistiera de su actividad, ¿no? Entonces dijeron, vamos a atacarle por todos los frentes. Atacaron la familia, atacaron la economía, atacaron la salud, atacaron toda la vida del hombre por todos lados y el hombre se mantuvo en pie. Entonces los demonios, oye, pero lo hemos atacado por todos lados y el hombre se mantiene firme. Entonces apareció un demonio por ahí y dijo lo siguiente, yo voy a hacer que este hombre caiga. Entonces todos los demonios le preguntaron, ¿y tú cómo vas a hacerlo? Voy a llenarlo de actividad apostólica. Voy a hacer que se vuelva activista y crea que es mejor salir a hacer al apostolado que estar de rodillas orando a su Dios.
Entonces el demonio comenzó a provocar de que lo llamaran de un lado, de otro lado, de otro lado. Comenzó a tener un montón de apostolado y el hombre comenzó a no tener tiempo para orar. Su oración era su fortaleza, era lo que lo mantenía firme. Y comenzó a decaer en su tiempo de oración y sucedió que bajo la excusa de estoy haciendo el bien, descuidó lo que es primero. Entonces, debilitado espiritualmente, debilitado en su interior, comenzaron otra vez a atacar a la familia y le golpeó mucho. Comenzaron a atacar la economía y le golpeó más. Comenzaron a atacar a los hijos y le golpeó tremendamente y el hombre se quejó y renegó de Dios. Que esa historia te enseña algo. Que la peor decisión que tú puedes tomar en tu vida frente a esta actividad que te acabo de revelar, la psicología de la tentación, la peor decisión es dejar de orar. Es el Espíritu Santo quien nos comunica, quien nos advierte, quien nos instruye, quien nos capacita para el combate espiritual. Allí en donde te encuentras vamos a hacer oración. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a hacer una oración de liberación que va a quedar grabada para aquellas personas que la quieran repetir. Voy a utilizar el Salmo 18 y voy a rezar a la luz de lo que esto nos pueda inspirar. Te damos gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar en esta hora santa y bendita contigo. Te amamos, Señor bendito, Dios nuestro, porque tú eres nuestra fortaleza. Tú eres el que nos salva de la violencia de nuestro enemigo. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres, oh Dios santo y poderoso, quien viene a rescatarnos en el tiempo de angustia y de desgracia. Tú eres, Jesús, nuestra roca. Tú eres, Señor, nuestro baluarte, nuestro libertador, nuestro Dios bendito, a quien invocamos y en quien encontramos nuestro amparo. Escudo y defensa nuestra, fuerza salvadora eres tú para todo aquel que invoca tu nombre. Te alabamos y te bendecimos a ti, Señor, que eres digno de toda alabanza. Te alabamos y te bendecimos, Jesús, para habernos librados de nuestros enemigos. Bendito sea tu nombre, Señor, porque nos envolvía la angustia y la desolación. Nos envolvía la desesperación, el caos y la confusión. Y tú has venido a socorrernos. Has venido, Señor, a liberarnos. Has venido a espantar al destructor, al enemigo, al maligno. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesucristo, porque en nuestra angustia a ti hemos gritado, Señor, y tú nos has salvado. Te hemos pedido socorro, oh Dios nuestro, y tú nos has escuchado. Nuestra voz ha resonado en tu templo. Resonó, Señor, nuestra petición de socorro en tus oídos. Alabado y bendecido seas, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos porque tú sabes que el león rugiente, Señor, está buscando a quien devorar. Por eso, Señor, te pedimos que nos acojas y nos libres de la mirada del calumniador. Oh Dios bendito, Jesús santo y poderoso, tú que dijiste que en ti se encuentra la libertad y que la verdad nos hará libres. Amado Señor, te pedimos que vengas en esta hora a nosotros que nos encontramos oprimidos y cautivos. Ven a liberarnos, Jesús. Lanza tu mano de lo alto y agárranos, Señor, para sacarnos de las aguas caudalosas. Arrebátanos, Señor, de toda tempestad y de toda desgracia que en este momento podamos nosotros estar sufriendo. Ven, Señor Jesús, a rescatarnos. Me liberó de un enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que yo. Lanzó su mano de lo alto para salvarme. Alabado seas, Señor, porque en nuestra ruina tú eres nuestra salvación, apoyo de nuestra vida,
Bendito y alabado seas, Señor. Tú que nos sacas, Señor, de la tumba, de la muerte. Tú que nos sacas, oh Señor, para vivir una vida en abundancia. Tú, porque nos amas, nos salvas. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres nuestro Salvador, el que endereza nuestros caminos. Por la bondad tuya, Señor, encontraremos la luz de la salvación. Tú eres nuestro Dios que alumbra nuestras tinieblas. Tú eres el que ha resucitado entre los muertos para disipar todo poder maligno. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestro escudo victorioso, porque tú multiplicas tus cuidados para con nosotros. Tú, Señor, ensanchas mis pasos en tus caminos. Tú, oh Dios bendito, enderezas los tobillos que se están torciendo. Tú, oh Dios bendito, nos ciñes de valor para el combate. Me libras, Señor, de todo pleito. Me libras de toda discusión. Me libras de toda desgracia. Me pones al frente de las naciones. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito seas tú, oh roca salvadora nuestra. Bendito seas, Señor, porque tú nos muestras tu amor. Tú nos das, Señor, tu unción. Amado Señor Jesús, quisiera en esta hora pedirte por todos los hermanos y hermanas que están viendo esta transmisión o que luego la verán, para que puedan ellos experimentar en esta noche santa y poderosa la experiencia de tu liberación. Conforme dice tu evangelio, si Jesús, el Hijo, nos hace libres, nosotros seremos verdaderamente libres. Y como nos dice también en otra parte, que el Espíritu está sobre ti por cuanto te ha ungido para darnos a nosotros los oprimidos la liberación. Señor Jesús, ven a liberarnos, Señor. Tú conoces nuestras ataduras psicológicas, emocionales. Tú conoces nuestras ataduras espirituales y materiales. Tú conoces, Señor, todo tipo de mal que en este momento nos esté afectando. Te pedimos de manera muy especial que toques, Señor Jesucristo, con tu mano llagada. Toca nuestra cabeza, Señor, para que todo pensamiento, para que toda idea, para que toda moción interior que no provenga de ti, sea en este momento expulsada en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, saca de nuestros pensamientos toda idea, todo pensamiento negativo de destrucción, de muerte, de desolación, de desdicha, todo insulto, toda blasfemia. Libéranos, Señor Dios bendito. Shita haramasu yaramasita yaraitra, nishanamaharamasutra shitra yaraitra, nisharamasu yaraitra. Te pedimos, oh Señor Jesús, que expulses y pongas en fuga toda estrategia psicológica del enemigo, toda trampa, toda mentira, todo engaño, toda confusión. Te pedimos, Señor, que apagues esos encendidos dardos que el maligno pudo haber en nosotros lanzado. Concédenos la gracia de tener paz en nuestra mente, de tener paz en nuestra vida, de tener paz en nuestro corazón, conforme dice la Escritura. No os inquietéis por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañada de la acción de gracias. Y la paz de Cristo, que supera nuestra inteligencia, custodiará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Sé Jesús el custodio de nuestra mente, sé Jesús el custodio de nuestro corazón. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada y que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza
y que Jesucristo de Nazaret nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pongan de lo que hemos enseñado, pongan atención a lo siguiente, ¿no? Cuando hemos hablado del engaño, cuando hemos hablado de la mentira y cuando hemos hablado de la confusión, ¿no? El Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, en la oración, repetirte esto, ¿no? El engaño tiende a cometer errores y la vida a veces se queda como entrampada en problemas, en errores que no sabemos cómo resolver. La mentira tiene que ver con el Evangelio dice una cosa y yo vivo de manera contraria a lo que dice el Evangelio, ¿no? No le doy gloria a Dios. Y la confusión tiene que ver con no sé qué hacer con mi vida. No sé por dónde empezar a resolver mis problemas. Esa es la confusión. Pónganle atención a eso. Y eso exige de ustedes mayor oración. Para que el Señor les ilumine y les muestre un sendero de salvación, ¿no? Así como cuando Moisés estaba frente al mar y con el ejército del faraón detrás, en su oración el Señor abrió un camino de salvación donde no lo había. Eso mismo hace Jesús. Entonces, quisiera animarles, esta semana que viene no voy a dar el curso Conociendo a Jesús a través del Cuarto Evangelio porque voy a hacer un taller de sanación interior, un taller que necesitamos todos. Es un taller que se llama Sanando mi historia sexual. Muchos de nosotros tenemos heridas a nivel sexual, heridas de abuso o de autoabuso sexual y que no sabemos cómo afrontarlas, porque a veces se habla tan poco al respecto y se toca tan poco este tema que es importante abordarlo en 5 días de sanación interior. El taller se llama Sanando mi historia sexual, en donde voy a realizar 5 temas. Un viaje al centro del corazón, mi historia sexual. Vamos a analizar qué implica la sexualidad, cómo puedes haber vivido tú la sexualidad todos estos años de tu vida, para poder tener conciencia de las heridas en todas esas etapas. Segundo, el segundo tema, mi sexualidad herida. Ahí vamos a hablar de las heridas que nosotros, a nosotros mismos, nos hemos ocasionado en esta área. Tercer tema, las huellas del abuso sexual y cómo sanar. Ahí vamos a hablar de cómo poder entender las heridas sexuales que nos han ocasionado y cuál es el camino para poder sanarlas, cuál es la consecuencia de haber tenido estas heridas. Vamos a abordar eso en el tercer tema. En el cuarto tema, la sexualidad como don y los remordimientos del pasado. Cómo de estas heridas sexuales, cómo comenzar a construir una sexualidad sana, cómo vivir sanamente mi sexualidad, la necesidad de perdonarme, de aceptarme, la necesidad de aceptar mi sexualidad como un don de Dios. Y en el quinto tema vamos a hablar del amor, la afectividad y el deseo sexual. El deseo sexual, que esto es muy importante, ¿no? Yo la vez pasada daba una charla de matrimonios en donde decía que hay hasta violaciones dentro del matrimonio, ¿no? Cuando la mujer no quiere tener relaciones y el marido lo hace a la fuerza. Y también vamos a encontrar que hay matrimonios que sufren de lujuria. ¿Cómo es eso, hermano? Hay matrimonios en los que se consume pornografía y eso es pecado. Y no solamente pecado, sino eso deforma la vida sexual de la pareja, ¿no? Entonces todo eso vamos a enseñar sobre el tema del deseo sexual. 5 días permitiendo que Jesucristo toque nuestra vida, entre en nuestra historia sexual, porque hablar de la sexualidad es hablar de lo más íntimo del ser humano y es hablar de heridas tan profundas que probablemente hasta la fecha no hemos curado. Este lunes 27, martes 28, miércoles 29, jueves 30 y 1 de octubre, 5 días, de lunes a viernes, a las 8 de la noche a través de Facebook, algo que decir por Israel de Cristo, sanando mi historia sexual, un taller de sanación interior y de liberación. Entonces te animaría a participar y que puedas invitar a otras personas también, porque va a ser un taller de bendición para muchos de nosotros. Te he recomendado entonces el tema número 9 de mi canal de YouTube, Israel de Cristo, la lista de reproducción, el diablo y el poder de las tinieblas, tema número 9 sobre el combate espiritual. Y finalmente, para aquellas personas que quieran de pronto colaborar con mi pobre ministerio, puedes ingresar a mi página web que es www.israeldecristo.com y ahí vas a encontrar una pestaña que dice donaciones para aquellos que quieran donar, que el Señor Jesucristo le bendiga grandemente, se agradece.
Y la canción que hemos cantado en el comienzo, Pase lo que pase, la puedes encontrar también ahí en mi página web, israeldecristo.com, y descargarla gratuitamente. Si te ha ayudado a orar, va a ser de bendición entonces. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, que tengan muy buenas noches y recuerden que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Paz y bien, hasta luego hermanos, chao chao, nos vemos.